Diego va a hablar específicamente de cómo diseñar un programa de mejoramiento genético orientado a la producción de carne. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Lleva poco? ¿Mucha inversión? Diego, tu tiempo. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Lo más difícil para mí es hablar. Me gusta mucho más estar en los corrales. Trataré de hablar un tema que por ahí es mucho más lindo verlo con los animales, los vamos a ver en un rato. Trataré de ser lo más corto posible y seguramente después va a haber un momento para intercambiar ideas. El tema que propuse era el diseño y la implementación de programas de mejoramiento genético. Creo que cuando todos los que estamos acá, hay muchos ganaderos, queremos diseñar un programa de mejoramiento genético y eso lleva tiempo y lleva mucho análisis de todos los involucrados en este programa. Entonces, un poco la hoja de ruta va a ser hablar del diseño del programa de mejoramiento genético, después hablar un poco de selección. Prometo no aburrirlos, hacer solo la parte de la parte práctica del mejoramiento genético, lo que hacemos todos los días en los corrales, los criterios de selección y las herramientas que contamos para poder aplicar este programa. Bueno, en el programa de mejoramiento genético, cuando decimos, bueno, queremos hacer esta mejora, queremos avanzar hacia un biotipo de animal, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos fundamentales. El primero es la adaptación al ambiente. Nos toca trabajar sobre todo la cría. Voy a hacer mucho hincapié en la cría porque creo que la cría es la que nos genera, es el origen del proceso que después termina en ese producto que es el bife de calidad. Entonces, en lo que es el ambiente, la cría fundamentalmente tenemos que ir cada vez a zonas más rigurosas y esas zonas tenemos que lograr que ese biotipo de animal que definimos para producir carne de calidad esté adaptado a ese ambiente. Y cuando hablamos de ambiente, no solo hablamos de temperatura, humedad, pluviometría, sino que hablamos del ambiente grande, le digo yo, y a su vez ese ambiente grande, muchas veces estamos en una zona, pero cada establecimiento tiene su particularidad. Y cuando hablamos de ambiente, hablamos de agua. En el norte, sobre todo, tenemos muchos problemas de calidad de agua. Entonces, el agua, la infraestructura, la presencia de ecto y endoparásitos. Todos conocen, trabajamos en muchos ambientes donde hay la presencia de la garrapata. Y bueno, necesitamos un biotipo de animal que esté no solo adaptado, sino un concepto de que esté confortable, que esté bien para producir y para ser eficiente en ese ambiente. Y bueno, hoy vamos a ver una raza que es una excelente herramienta que nos permite producir carne de calidad en forma eficiente y sobre todo en eso que vamos a ver después, que es la calidad de carnes. Esa raza es la Braford. La Braford, para los que no conocen, es una raza compuesta que tiene un componente cebuino, índico, fundamentalmente proveniente del Brahman, algunos provienen del Nelore, y un componente británico que es el Hereford. Ese biotipo nos permite producir carne de calidad con una adaptación a este medio que muchas veces es muy duro. Como dijo Juan hoy, nosotros en el caso Ganagrín particular nos toca trabajar en Chavarría y acá en Guaminí. Obviamente que el campo de Chavarría es un campo duro, de mucho volumen de pasto, pero de baja calidad. Entonces, trabajamos con un biotipo 3/8, que le decimos, donde ese biotipo de animal nos permite producir en estos ambientes. Pero la raza es tan buena y es una tan buena herramienta que cuando nosotros tenemos que ir más hacia el subtrópico, campos más duros, podemos ir hacia un biotipo de animal un poquito más acebusado, con un componente más cebuino, o cuando venimos un poco más para acá, para el sur, para campos un poco mejores, podemos ir a un biotipo más britanizado. Lo que sí me parece muy importante es que el biotipo, o sea, el ambiente donde se produce la cría, tiene que ser el determinante del biotipo, porque para que esa cría sea eficiente y sea rentable, ese animal tiene que estar adaptado y no tenemos que intervenir con suplementaciones y demás. Después, en las etapas subsiguientes, donde viene la recría o la terminación, tenemos todos los cracks, como dijo Darío, como es Seba Riffel, que nos permiten crear ese ambiente, ya sea con pasturas o con suplementaciones estratégicas, y en esa etapa de recría y terminación le creamos un ambiente más favorable. Pero la vaca de cría tiene que estar adaptada en buena condición corporal durante todo el año. El otro aspecto importante para cuando decimos
tenemos que definir un biotipo de animal, es el tamaño corporal. El tamaño corporal es determinante porque el tamaño corporal también es, a mayor tamaño corporal, mayores requerimientos nutricionales, y los mayores requerimientos nutricionales necesitamos una mejor o una mayor oferta forrajera. Entonces nosotros tenemos que tener un vientre que sea moderado, que esté en equilibrio, o sea, la oferta forrajera con los requerimientos nutricionales de ese vientre, para que esté en buena condición, se preñe, críe y destete un ternero todos los años, y que con ese animal moderado tener un novillo, un ternero primero y un futuro novillo que sea bien elástico, bien plástico, que de acuerdo a la recría que hagamos, ya sea a la intensidad o al largo de esa recría, nos permita hacer un ternero y un futuro novillo que ya sea para el consumo interno o para la exportación. Con estas políticas que, como hablaban hoy, tan cambiantes, políticas económicas y comerciales de nuestro país, es muy importante determinar ese biotipo animal del vientre, porque ese vientre va a ser la fábrica de nuestra empresa, y no podemos estar cambiando todos los años o todos los servicios del biotipo de esa vaca. Si tenemos un vientre moderado, que está en equilibrio con la oferta forrajera, que está en buena condición corporal durante todo el año, vamos a producir este novillo elástico y, de acuerdo a las vicisitudes propias de nuestro negocio y de nuestro país, poder abastecer cualquiera de los dos mercados. Puse acá lo del plantel de madres porque creo que todo programa de mejoramiento genético, el corazón del programa, la clave está en los vientres. Es la fábrica en la que tenemos que trabajar, es donde tenemos que definir nuestro biotipo, y siempre que, ahora cuando hablemos un poquito más adelante, vamos a ver nuestro sistema de cría. Cuando armamos un plantel de vientres, debemos generarlo, formarlo y después ir puliéndolo. Conocer, es decir, de dónde vienen, qué nos aporta, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. El vientre es el corazón de nuestro programa de mejoramiento genético, y el toro es la herramienta que muchas veces nos permite ir haciendo la sintonía fina. Pero el biotipo del vientre, que esté adaptado a nuestro ambiente, que esté adaptado a nuestro campo, es la clave del programa de mejoramiento genético. La otra cosa, todos sabemos que la ganadería y la cría fundamentalmente son ciclos muy largos. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar un programa, debemos tener ese tiempo de análisis y de diagnóstico de situación, de análisis, para poder definir cuáles son nuestros objetivos selectivos y de producción, darle un orden prioritario. Nunca debemos olvidar que esto es un negocio y tiene que ser rentable, y no todos los caracteres tienen la misma importancia. Siempre debemos priorizar los caracteres de importancia económica, darle una continuidad en el tiempo, esto de decir, no podemos todos los destetes o todos los servicios redefinir nuestro programa, debemos hacerlo una vez y darle una continuidad en el tiempo, y después tener perseverancia y disciplina en las decisiones selectivas, porque eso nos va a permitir acortar los plazos y evitar los vaivienes o los zigzag para alcanzar nuestros objetivos. Y bueno, es una obviedad, el recurso humano o el equipo de trabajo, creo que todos lo tenemos muy claro, que debemos contar con un equipo de gente capacitada, motivada y en un número adecuado a la dimensión del programa de mejoramiento. Entonces, con esto logramos, creo que cuando uno quiere diseñar este programa, lo que tiene que definir es cuál es el biotipo para nuestro campo o para nuestro sistema o para nuestro programa, y donde debemos sincronizar, armonizar lo que es la adaptación al ambiente, el sistema de producción, el tamaño corporal, el mercado, y siempre tener esta herramienta de la elasticidad o la plasticidad que nos da el Braford para poder, de acuerdo a pequeños ajustes, poder abastecer los dos mercados. Bueno, acá quise poner lo que es el biotipo Ganagrin, y un poco Juan hizo la presentación de la compañía, y este es el biotipo que nosotros queremos hacer. Con un mismo biotipo, ahí van a ver una imagen de las vacas en Chavarría, en nuestro campo de Santirén, un campo de mucho volumen de pasto, de baja calidad, de baja palatabilidad. Y esa misma vaca, ese mismo biotipo es la que nos permite sacar las banderas en las exposiciones. Ese mismo biotipo es el que recriamos acá en el oeste, y ese mismo biotipo es el que van a ver encerrados ahora en el encierre. Y nos permiten esa foto de esa media res, que creo que hacia eso trabajamos. Con un mismo biotipo de animal, con los mismos criterios selectivos, tenemos que abastecer todos estos diferentes mercados, producir genética de calidad para ir a las pistas, genética de calidad con valor agregado para
para generar genética para otras cabañas y producir una gran cantidad de novillos que sean eficientes y rentables. Y la foto de la media res, también siempre buscamos esa uniformidad en todo lo que hacemos. Queremos que nuestro biotipo esté definido, que nuestros terneros de destete sean todo lo más parecido posible y que la media res también sea con esa uniformidad. Esta es la parte que trataré de hacerla menos aburrida posible, pero lo que hacemos todos los días nosotros en los corrales y lo que hacen todos los días ustedes es selección genética. Es la herramienta fundamental con la que trabajamos para el mejoramiento genético. Y quería tocar estos 5 puntos, que son la parte un poquito más técnica de lo que hacemos todos los días, pero me parece que cuando entramos a un corral tenemos que tener claro estos 5 puntos para poder tener decisiones selectivas correctas. Entonces, la selección, que es el acto por el cual ciertos reproductores de una población son preferidos sobre otros para la producción de la generación siguiente. Esa evaluación que nosotros hacemos, la evaluación objetiva que cuando estamos en un corral hacemos, es fundamental porque seleccionamos y es el pilar fundamental para poder hacer un correcto análisis de esos animales y después poder tomar las decisiones selectivas. Lo que nosotros configuramos o definimos que es superior en esa selección es lo que constituye el programa genético. Y el principal efecto genético que tenemos en la selección es el aumentar o cambiar la frecuencia de los genes en el sentido deseado. Al trabajar en una raza compuesta, siempre estamos trabajando en aumentar la frecuencia de los genes en el sentido deseado para darle mayor consistencia sin perder heterosis o vigor híbrido. Entonces siempre tenemos que tener en claro, darle consistencia, aumentar la frecuencia de los genes, pero sin perder un poco de heterosis. Y el desafío que tenemos los criadores, puse esta foto porque el desafío que nosotros tenemos todos los años cuando elegimos nuestras hembras de reposición o los toros padres que vamos a utilizar, es que la generación que viene, los terneros, sean superiores a sus madres. Y en eso tenemos que trabajar todos los días y es nuestro gran desafío. Tenemos bien claro que el fenotipo es el producto de la interacción entre el genotipo y el ambiente. Entonces, muchas veces no nos podemos abstraer de dónde estamos y en qué ambiente estamos. Tenemos que tener claro que lo que estamos viendo es el producto del pool genético y del ambiente. Tengámoslo en cuenta cuando tomamos decisiones selectivas. El otro punto a tener en cuenta es la heredabilidad, sobre todo para ser eficientes o para tener efectividad con la selección, para cortar tiempos y para hacer un uso eficiente no solo de los recursos económicos, sino que también del tiempo. La heredabilidad de un carácter es la parte es la parte de las diferencias que para ese carácter de una población es debida a la herencia. Expresa la porción de la variancia fenotípica que es debida a la herencia. Entonces, los varones de alta heredabilidad nos orientan acerca de la magnitud del progreso genético que podemos tener. Es decir, que los caracteres que tienen una alta heredabilidad tienen una alta correlación entre el fenotipo y el genotipo, y la selección fenotípica será muy efectiva. Ahí hay un cuadro simple donde están un grupo de caracteres, y lo importante cuando hablamos de calidad de carne, cuando hablamos de carcasas, es que estas características de carcasas son de alta heredabilidad, al igual que las características esqueléticas o anatómicas. Entonces, si nosotros seleccionamos, medimos, evaluamos carcasa y seleccionamos a favor de eso, la eficiencia es muy buena. Entonces, acortamos los tiempos. Y hay otras características que son de baja heredabilidad y eso lleva mucho más tiempo. Entonces, tengamos en cuenta que todo lo que son características de carcasa, esqueléticas y anatómicas son de alta heredabilidad y nuestra eficiencia en la selección va a ser también muy buena. Bueno, estas son los últimos conceptos en cuanto a selección. El otro aspecto importante es el diferencial de selección. El diferencial de selección es el promedio que vamos a tener nosotros del grupo de los animales que se seleccionaron versus el promedio de todo el grupo, de toda la generación. Cuanto mayor diferencial de selección, es decir, cuanto mayor presión de selección nosotros podamos hacer, mayor va a ser el progreso genético. Entonces, y por otro lado, a mayor número de caracteres que seleccionemos, va a ser menor ese diferencial de selección. Por eso el concepto de arriba de los caracteres de importancia económica. Tenemos que tener claro, definir cuál es nuestro biotipo, tenemos que tener claro cuáles van a ser nuestros objetivos de selección
y darle continuidad en el tiempo y darle un orden prioritario. Porque todo esto lo que queremos decir es que el que mucho abarca, poco aprieta. Me parece que debemos concentrarnos en los caracteres de importancia económica, darle un orden prioritario y después, yo muchas veces cuando arrancamos un programa propongo hacerlos escalonados. Vayamos a las cosas que tienen, a las cosas importantes, a las cosas básicas, a las que tienen una importancia económica, y después, con el avanzar del tiempo y avanzar del programa, uno puede hacer sintonía fina. Pero primero avancemos en lo básico, en lo contundente, en lo importante económicamente. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos selección son las correlaciones genéticas. Si no, esto sería facilísimo, pero la realidad es que existen las correlaciones genéticas y cuando dos caracteres son afectados por los mismos genes o muchos de los mismos genes, decimos que están genéticamente correlacionados. Entonces, cuando hacemos selección tenemos que tener en cuenta que existen estas correlaciones y que muchas veces nosotros seleccionamos a favor de una determinada característica, pero de la mano viene que está influenciando también en otra característica. Entonces tenemos que tener claro cuáles son esos criterios, cuáles son nuestros objetivos y estar dispuestos a hacer concesiones. Un ejemplo fácil y básico es decir, cuando uno hace o quiere priorizar facilidad de parto porque quiere dar servicio a vaquillonas de 15 meses, seguramente va a seleccionar toros de bajo peso, pero salvo aquellos toros que son quebradores de curva, junto con los terneros de bajo peso al nacer, también vamos a tener un menor peso al destete y también un menor peso final. Entonces, tengamos en claro hacia dónde vamos y de acuerdo a eso desarrollemos nuestro plan. Quería contarle un poco lo que es el programa genético de Ganagreen, que lo que hicimos, como dijo Juan, la compañía tiene muchos años de trabajo, muchos años de evolución, que se ve reflejada en la consistencia genética de todo su rodeo. Pero hace 8 años relanzamos un programa de mejoramiento genético y definimos cómo la genética tenía que... Armamos una estructura piramidal y... cómo esa genética que se originaba en el núcleo genético en la cabaña iba a derramar sobre los planteles y de los planteles hacia el rodeo comercial y hacia los novillos. Yo para no demorarme, esta parte la vamos a ver en la primera parada de lo que va a ser la cría. Dijimos que para el desarrollo o el diseño del programa de mejoramiento genético teníamos que tener un biotipo de animal que era el que nosotros consideramos que era el adecuado, y la otra cosa importante era cuáles eran nuestros criterios de selección, es decir, cuáles eran las características que íbamos a tener en cuenta o por las que íbamos a seleccionar a favor de estas características. Y obviamente que la adaptación al ambiente fue lo primero que hablamos y es lo más importante que dijimos, que ese biotipo tiene que ser el biotipo adecuado y que esté confortable al ambiente que nos toca producir. Obviamente que la otra característica es la fertilidad, que es el carácter de mayor importancia económica para medir la eficiencia de un rodeo de cría. El peor ternero es el no logrado. Si nosotros no preñamos las vacas y no destetamos un ternero, no tenemos nada para seleccionar. Entonces, prioricemos estas cosas básicas, de decir, adaptación al ambiente, fertilidad, y cuidémosla. Obviamente cuando hacemos selección, tenemos la selección por aptitud funcional, que es la selección por lo que uno ve del fenotipo, y si uno evalúa los caracteres sexuales secundarios, tenemos una idea de esa fertilidad y tenemos que trabajar a favor de eso. Obviamente que también la circunferencia escrotal es un indicador asociado a la fertilidad, es un indicador que al tener una característica estructural, porque estamos hablando de circunferencia escrotal, también es de buena debilidad y podemos seleccionar a favor de eso. Y también hay una alta correlación genética entre lo que es circunferencia escrotal y la edad pubertad de las medias hermanas y la pubertad temprana, que es otra de las características que buscamos de pubertad y fertilidad. Teniendo ya lo que es la adaptación al ambiente y lo que es la fertilidad, obviamente que buscamos corrección estructural y funcionalidad. Como decía, nos toca producir la cría, sobre todo en ambientes duros, los animales tienen que caminar mucho, entonces la corrección estructural no hay ninguna medida objetiva
para decir este animal es correcto estructuralmente o no lo es, pero sí tenemos muchas cosas para definir en ese biotipo. Entonces buscamos animales que sean balanceados, de un tamaño moderado, que tengan una buena profundidad corporal. Yo soy un defensor siempre de lo que es el volumen corporal. Es decir, nosotros necesitamos animales que sean bien profundos. En la profundidad la evaluamos en el largo y en el largo y en el arqueamiento costal. Animales profundos, animales bien anchos, que esos son los que nos van a dar el peso y son los que nos van a definir la media res que después vemos colgada en el gancho. La funcionalidad también está muy orientada a que sean animales que estén bien aplomados, que se desplacen correctamente, que tengan buenas angulaciones en sus patas, en sus manos, buenas pezuñas y obviamente en el caso de los machos una buena conformación de prepucio y en el caso de las hembras que tengan ubres bien funcionales, con una buena glándula mamaria que nos permita criar bien y destetar un ternero pesado. Después, yo lo ordené en este sentido porque creo que tiene una cierta lógica, una cierta prioridad. Tenemos que tener adaptación, tenemos que tener fertilidad, tenemos que tener funcionalidad y corrección estructural y después tenemos que abocarnos a lo que nos ocupamos, que es a producir carne de calidad. Y para producir carne de calidad tenemos que dar una conformación carnicera correcta. Todos sabemos que los cortes de mayor valor están en el cuarto pistola, los lomos, lo que es toda la conformación de la grupa. Y acá quise poner estas dos fotos porque estos son dos hermanos, exactamente hermanos completos, hijos de la misma madre, del mismo padre, nacidos en el mismo mes, y creo que está claro la diferencia entre uno y otro. Y el dimorfismo sexual es fundamental al momento de seleccionar nuestros reproductores. No tenemos que buscar un novillo en los reproductores que los generen, es decir, no puede ser el novillo nuestra meta selectiva. Para ser un buen novillo tenemos que buscar hembras bien femeninas, con buenas ubres, con una musculatura propia de una hembra, y buscar machos bien masculinos, que donde la presencia de la testosterona nos va a dar una musculatura, otro relieve muscular, y eso es lo que buscamos. Lo mismo con el engrasamiento. Después puse esta frase porque creo que es por ahí un vicio que tenemos los criadores, donde muchas veces miramos la estructura y miramos el hueso, y de los tres tejidos que componen la res, es decir, el músculo, la grasa y el hueso es el que menos varía y por lo tanto debemos minimizar su evaluación. En lo que es musculatura, bueno, puse estas dos imágenes. Ese es un toro que fue cabeza de remate el año pasado. Creo que representa muy bien el biotipo de animal que nos gusta hacer, profundidad corporal, el largo en el lomo, el largo en la cadera, de punta de cadera a punta de isquiones, grupas bien amplias, con músculos bien descendidos hacia el garrón, que ese largo de la punta de la cadera hacia el garrón es lo que nos va a dar la longitud de los músculos y lo que nos va a dar esas carcasas o esas medias res que cuando la vemos colgada son esas reses que nos llena bien el ojo. Para evaluar la musculatura, por ahí lo vemos ahora ahora más tarde, podemos evaluar el brazuelo, que es un lugar donde está desprovisto de grasa. Cuando uno ve un animal con un brazuelo de volumen, eso es musculatura, la forma de plantarse, y vista de posterior, el ancho que tiene ese animal, sobre todo en el cuarto trasero a nivel de la babilla. Otro aspecto que me parece muy importante, y sobre todo con esta mirada siempre puesta en la cría, es el tejido graso, porque con esta tremenda herramienta que tenemos, que es el Braathor, tenemos esta plasticidad y tenemos, me queda poco, el tejido graso tenemos que tener claro de no caer en extremos, ni en animales extremadamente blandos y con exceso de grasas, pero también no caer en el extremo de que nos falte precocidad. No nos olvidemos que producimos en ambientes duros, donde la principal limitante es nutricional. Y esa limitante nutricional hace que si un animal no tiene esa precocidad, no tiene esa facilidad de engrasamiento, no puede mantener su condición corporal. Y nosotros necesitamos que en la primavera-verano, que es en el momento donde tenemos mayor oferta forrajera, poder engrasar nuestros vientres. Y un concepto que
que lo aprendí hace mucho tiempo de un capataz, y era decir, en vez de diferir pasto, defiramos condición corporal. Es decir, si nosotros entramos al invierno con vacas engrasadas, estamos difiriendo condición corporal, nos va a permitir después llegar al momento del parto con un vientre que esté en buena condición. Entonces, en el tejido graso también nos va a dar una idea de precocidad, de facilidad de terminación, y bueno, de lo que después va a hablar Hugo, que es fundamental lo que estamos hablando de marmoreo, terneza, jugosidad y sabor de la carne. El crecimiento y eficiencia de conversión, me parece que es importante también, y lo puse acá, porque muchas veces creo que el análisis o la selección la tenemos que hacer teniendo en cuenta todo el conjunto de nuestro sistema, desde la cría, la recría y la terminación. Y muchas veces cuando queremos medir crecimiento, obviamente que si medimos crecimiento, ganancia diaria de peso, siempre vamos a seleccionar a favor de animales más grandes, y esos animales más grandes nos van a dar ojo de bife más grande, pero nos van a dar menor precocidad y menor marmoreo y menor facilidad de engrasamiento. Entonces, mirar a la cría o al mejoramiento en un todo, no solo en los caracteres de carcasa, sino que tenemos que tener en cuenta de no aumentar en forma indefinida los pesos, porque al aumentar los pesos aumentamos los requerimientos, disminuimos nuestra adaptación y disminuimos nuestra eficiencia reproductiva. Si no tenemos eficiencia reproductiva, no tenemos ternero y no tenemos para qué seleccionar. Entonces, al mayor aumento de tamaño va a haber mayor peso y mayores requerimientos. Nuestro desafío creo que es encontrar ese biotipo de animal que se adapta a nuestro campo y que el sistema esté en un balance que nos permita producir la mayor cantidad de kilos de carne posible, de la mejor calidad, al menor costo, sin caer en los extremos. Porque no nos olvidemos que las vacas tienen que producir en ese ambiente que están viendo, y queremos también un novillo con una carcasa como la que está. Entonces, sin caer en los extremos, buscar ese balance entre lo que es crecimiento, adaptación al ambiente y requerimientos nutricionales cubiertos o en balance con la oferta forrajera del campo. Y por último tenemos el temperamento, que también lo puse acá porque tenemos que tener cubiertos o ya resuelto todo lo anterior, pero por suerte tenemos esta raza, la Braford, que es una raza muy mansa, bien dócil, de fácil manejo, que no nos complica para nada en lo que es como raza compuesta. Y siempre yo hago, en el corral siempre hago esta diferenciación entre temperamento y agresividad, un animal atento, nervioso, un padre que cuando uno entra a corral y entra mucha gente, por ahí se pone un poquito nervioso, creo que es totalmente lógico, y ese animal agresivo que te busca es el que tenemos que no seleccionar a favor de ese, y como una característica que también se hereda bastante, tenemos que siempre seleccionar hacia animales de buen temperamento, que el Braford lo tiene. Y una vez que tenemos todo esto resuelto, a mí en particular, sobre todo cuando uno tiene que elegir las madres de un plantel, las donantes de un programa de transferencia embrionaria, o un padre, aparte de todo lo que ya le exigimos a ese biotipo, siempre buscamos pureza racial, calidad racial, porque eso se transmite cuando uno ve un padre bien clasudo, con una linda cabeza, bien expresivo, también es importante. Y el último concepto que me parece también muy importante cuando definimos este biotipo, aparte de todas estas características, la consecuencia de eso es la longevidad productiva. Es decir, nosotros tenemos que buscar rodeos longevos, que se preñen todos los años, vacas que se preñen todos los años, que críen y desteten un ternero todos los años, y eso nos va a hablar de eficiencia reproductiva, nos va a hablar de funcionalidad, y nosotros, si tenemos esta buena eficiencia reproductiva, vamos a necesitar una menor cantidad de hembras de reposición, por lo tanto vamos a poder tener una mayor cantidad de hembras para venta, que eso va a impactar directamente en nuestro negocio, y a su vez, con una mirada puesta en el mejoramiento genético o en el progreso, al necesitar menos hembras de reposición, vamos a poder tener una mayor presión de selección, un mayor diferencial de selección y un mayor progreso genético. Creo que la longevidad productiva es la máxima expresión de la funcionalidad. De esto solo voy a poner esta diapositiva que decíamos,
diseñamos un programa, analizamos, dijimos hacia dónde vamos, tuvimos en cuenta cuáles son los criterios basados en la funcionalidad y en la longevidad productiva, y después, gracias a Dios, contamos con muchas herramientas de selección que nos permiten ser más certeros y más eficientes en esa selección. Y las herramientas con las que contamos son la selección fenotípica por aptitud funcional, la selección por genealogía y pédrigues, las evaluaciones genéticas, las evaluaciones de performance propias de esos productos, la evaluación de progenie, sumamente importante la evaluación de progenie en estas razas compuestas, donde muchas veces necesitamos ver cómo impacta un reproductor en ese rodeo, porque muchas veces vemos un reproductor que fenotípicamente nos gusta mucho, pero muchas veces es por su heterosis, pero lo importante es evaluar cómo se comporta ese reproductor en las crías. Y obviamente lo que es información de calidad de carcasa. Bueno, en el material que se le entregó está un poquito más desarrollado, no quiero demorar en esto, y ahora cuando vayamos un poco al campo vamos a estar viendo y charlando de esto entre todos. Y esta última diapositiva que me parece muy importante porque hoy creo que en todos los aspectos, no solo en el mejoramiento genético, en todos los aspectos de la vida tenemos mucha información, y la información permitió evolucionar mucho en la selección a través del tiempo. Ha pasado de ser totalmente subjetiva a hoy a tener muchos datos objetivos. Pero eso requiere tener claro los objetivos selectivos del programa genético, tener claro hacia dónde vamos, requiere tener el tiempo para analizarlos y priorizar esos datos, y la precaución de no caer en la sobredosis. Muchas veces tenemos tanta información que nos terminamos mareando. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo que trabajamos, en el caso de la venta de los reproductores, en catálogos que son muy complejos, con mucha información, y si nosotros no se lo entregamos antes a los criadores, llegan a las 11 o 12 del mediodía, le entregamos esta información, los criadores quieren ir a ver a los toros y tienen que seleccionar en una hora cuál va a ser el animal o el reproductor que quieren incorporar. Entonces, siempre sugiero que nos tomemos este tiempo de análisis para que poder ser bien certeros en las decisiones selectivas que tomamos. Y bueno, quise cerrar con este es nuestro último gran campeón de la Nacional, con todo el equipo, no todo, parte del equipo, pero ellos son los grandes responsables de todo lo que van a ver. El equipo de trabajo nuestro, todos los muchachos que están hoy, los muchachos del campo, nuestro equipo técnico y obviamente el directorio que hacen posible a Ganagreen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego.